nueva entrega del podcast de pasoteroeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como siempre Miguel Millán. Buenas, Miguel. Buenas, David, muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega, gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos los oyentes y como todas las semanas empezamos con la actualidad, con las noticias. Volkswagen va a construir una red de carga de más de 3.000 puntos en todo Estados Unidos, casi 500 serán de carga rápida, más de 2.500 de nivel 2 y 500 en puntos residenciales o negocios. Bueno, David, tocará esperar a ver cuándo tienen planes para Europa. Así es, una buena iniciativa que como siempre hemos visto ya hasta hace poco de Nissan, Iberdrola, Endesa y al final son las empresas privadas, ¿no?, quienes están apostando por hacer su red de recarga necesaria y que esperemos que también no solo llegue a Europa, que llegue a España, ¿no?, que siempre parece que las noticias como que llega a Europa, Europa es Alemania y Francia, ¿no? y a España nunca llega. Y que se pueda viajar y sobre todo eso, gran iniciativa de al final de la empresa privada, que si no son por ellas no tenemos cargadores, ¿no? Así que una buena iniciativa y un buen lavado de cara y de imagen de Volkswagen después del Dieselgate y después de la campaña esta que está teniendo ahora tanto fervor en redes sociales de su anuncio de GTI que ridiculiza un poco al coche eléctrico, ¿no? Pues sí, la verdad es que después de todo el follón, ¿no?, que hubo con el tema del Dieselgate, de las emisiones, la verdad es que es un punto, ¿no?, que hagan este tipo de inversiones que les va a costar cerca de 2.000 millones de dólares, he leído, y la verdad es que es una inversión bastante potente. Así Aunque es. es lo que comentas, David, que este tipo de iniciativas están en Estados Unidos, pero a ver cuándo nos llegan a España, y que ya no a Europa, sino a España, que estamos un poquito ahí a la cola de Europa, ¿no? En ese sentido, que siempre toca a los países nórdicos, Alemania, Francia, pero España está como un poquito de lado. Exactamente. Siempre hay gente que dice, no somos el sur de Europa, somos el norte de África. Pero bueno, un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, a veces Sí. no le falta razón. Pues sí, con este tipo de noticias, bueno, a ver, por lo menos tenemos a Tesla, ¿no?, que está abriendo más supercargadores, y tenemos a empresas como Endesa o Iberdrola que ya han anunciado inversiones para crear puntos de carga. Incluso ahora leía esta semana que el Lidl está pensando bueno, que va a abrir puntos de carga en Baleares en sus establecimientos. Todo este Así tipo de es. noticias, ¿no?, que son bastante positivas para nuestro país también. Pues sí. Y no solo Lidl y Baleares. Y hay que recordar que hay una ley que dice que cada centro comercial o cada comercio que tenga más de 40 plazas de aparcamiento, una por lo menos debe ser para recargar coches eléctricos. Y no muchas la están cumpliendo. Desde AV, de la Asociación de Propietarios de Vehículos Eléctricos, estamos luchando porque se cumpla esa ley, que es una ley y se debe de acatar. Y cada vez que se abre un nuevo establecimiento, miramos con recelo y preguntamos, y si no, pues empezamos a dar la murga, ¿no? Pues sí, como debe ser, David, para que se cumplan las leyes y encima que haya puntos de recarga. Vamos, si te parece, con la siguiente noticia. Esta también es bastante positiva. Los Teslas ya han recibido la versión 9 de su software y bueno, incluye mejoras visuales, un mejor diseño y, por supuesto, mejoras en el autopilot. Ahora el coche será capaz de incorporarse y de salir de las autopistas, bueno, pues solo. Pues muy bien, y recordemos que ya con la fiabilidad que tiene Tesla con su autopilot en el cambio de carril, que da mucha seguridad al conductor y lo hace de manera muy confortable. Ya anunció esto Tesla hace meses y ya ha llegado esa salida e incorporaciones de la autovía, que supongo que irá mejorando con el tiempo. La primera será un poco más brusca y luego cada vez que hagamos ya el coche va aprendiendo, recordemos, y serán mucho más paradas, más confortables y lo harán muchísimo mejor seguro a las 100 veces que haga una incorporación que a la primera. Pero bueno, es una noticia muy buena y yo cada vez más automatizado el coche y más autónomo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una muy buena noticia. Lo que pasa es que yo, al principio, cuando salió Tesla, hubo mucha expectación, ¿no?, por el autopilot, pero parece que está avanzando a un ritmo un poco más lento de lo que se esperaba, ¿no? Yo tengo ganas de ver ese momento en el que vayamos en el coche completamente despreocupados, viendo una película o leyendo un libro y pues, ver vehículos, ¿no?, con nivel de conducción autónoma de nivel 5. ¿Crees que esto se debe a que no le dejan seguir al ritmo que debería seguir por diversas leyes o estatutos? ¿O crees que de verdad se encuentran muros en el Tecnológicamente, ¿no? proceso? Ujú. Sí, a ver, yo creo que puede ser más por tema legal, porque yo entiendo que para una empresa puede ser un marrón muy grande el desarrollar un sistema que se supone que es más o menos perfecto, ¿no? Y que realmente es mucho mejor la conducción autónoma que cuando conducimos los humanos, pero siempre va a haber accidentes, porque es inevitable que haya accidentes en las carreteras, por mucho que conduzca un robot. Entonces,
de quién sería la responsabilidad ahí, del que está sentado detrás del volante, aunque esté conduciendo el coche, o de la empresa que ha desarrollado el sistema de conducción autónoma. Yo creo que por ahí están siendo un poco más conservadores, sobre todo ahora que están, sobre Tesla ahora que está teniendo, bueno, que ha pasado una época muy, muy dura, ¿no? En cuanto a económicamente hablando. Y yo creo que hayan sido un poco más conservadores para quitarse problemas, algún problema que otro en cuanto a problemas legales, en cuanto a este sentido, ¿no? Así es, aunque los números le avalan. De cada accidente que hay con un Tesla, si Ujú. el de la persona que lleva activado el autopilot, en muchos menos casos es cuando el coche se estrella, ¿no? Si hace que llevar autopilot es más seguro que ir sin él. Y como dijo Saúl López en alguna conferencia de las que podido verle, la máquina no ha tenido un mal día, la máquina no le falta sueño, la máquina no le han despedido del trabajo ni tiene estrés. Un coche autónomo es mucho más seguro porque quita ese factor del error humano, ¿no? Correcto, pero a ver, tampoco es, o sea, a día de hoy que conviven, ¿no? Las máquinas, la conducción autónoma con conductores pues, reales, ¿no? De personas físicas, es un poco más complejo, ¿no? Entonces yo también entiendo que Tesla en ese sentido ahora quiera ser un poco más conservadora y cuidarse un poco en salud, ¿no? Así es, pero yo la verdad que veo un futuro Sí, sí, sí. que es autónomo, eléctrico y compartido, sobre todo con el transporte público que tenemos en algunas ciudades en cuanto a impuntualidades, a obras, hay un montón de cosas, por ejemplo, en Madrid que va fatal, los usuarios de Renfe y de Metro podrán dar cuenta de ello, está cada vez fatal y al final yo creo que todo ello va a vincularse en un coche autónomo y van a desaparecer muchos servicios, yo creo, en el futuro. Por supuesto, yo fíjate, David, que no tengo el carné porque no me lo he sacado todavía y estoy planteándome no sacarlo porque igual, oye, igual en unos añitos no lo necesito, ¿no? Llamo al Está claro. coche, me meto en una aplicación, oye, necesito ir de aquí a aquí, que venga un coche y venga el coche sin conductor ni nada y me lleve. A ver cuándo Perfecto. vemos eso. Vamos a ver autoescuelas cerrando. Vamos, si quieres, con Y, la... y Dime, bueno, David. no nos hemos acordado de lo mejor de esta actualización de la versión 9 que aparte de cambiar un poco esos menús de, por ejemplo, Spotify y los menús de visualización del coche, que ya quedaban un poco antiguos, ahora se ve un poco más visual el coche en pantalla, y la verdad que ya tocaba. Tenemos también los juegos de Atari, ¿no? Pues sí, la verdad es que no podía haber versión que Elon no nos metiera algún jueguecito, alguna gracieta por ahí, que está Elon, ¿eh? Que le gusta mucho este tipo de cosas. Qué mejor esperar hasta que se cargue el coche que jugando a esa consola mítica, ¿no? Pues sí, bueno, no es recomendable, pero igual en unos años, cuando tengamos conducción autónoma total, igual te puedes poner a echar unas partiditas ahí a la consola clásica. Así es. Ahora no lo hagáis, ¿eh? No lo hagáis, que no es autopilot, no es nivel 5, que tenéis que tener las manos concentración. Eso Oye, no lo recomendamos desde aquí. oye, ¿esto se ha probado? A lo mejor si va el coche en marcha, como la reproducción de vídeos en YouTube, está capado y no te deja jugar al juego, ¿no? Eso O podría estará ser. abierto para el acompañante, claro, no sé. Ah, claro, pues eso habrá que verlo, porque puede ser peligroso, ¿eh? Ujú. Vamos, si te parece, David, con la siguiente noticia. Ah, por cierto, antes has comentado algo de Spotify, voy a meter aquí un poquito de spam. Estamos ya en Spotify, nos podéis escuchar ya ahí, que hemos conseguido estar ya en esa plataforma. Spam. Hay que decir Ahí estamos. Sí. que estamos ya ahí, que la aplicación móvil y de ordenador ya entra y nos podéis buscar y estamos, pero todavía no sé por qué en los Tesla no aparece y yo creo que debe ser cuestión de tiempo, ¿no? Nos lo ha dicho mucha gente del Club Tesla España. Ujú. Además, estamos trabajando para poder estar también en iTunes y que nos podéis escuchar también desde ahí. Así es. Vamos con la siguiente noticia. Esta, bueno, es un poquito más triste, ya que uno de los tres fundadores de la empresa Faraday Future, que nos presentó hace unos meses el FF91, ha abandonado la empresa ya que declara que la compañía es insolvente tanto en sus responsabilidades financieras como laborales. Hace poco tuvieron que despedir a un gran número de empleados y el actual CEO ha propuesto a los poquitos que quedan una reducción de sueldos y es posible que se llegue a hacer un ERE a finales de este año. O sea que uno de los fundadores ha cogido y antes de que se hundiera el barco ha saltado en el bote, ¿no? Sí, a Salvavidas. decir, sí, claro, a ver, yo también lo entiendo, ¿no? Yo casi también lo habría hecho.
Pero bueno, yo creo que a lo mejor estamos ante una cosa puntual. Acordaros de Fisker, que le pasó lo mismo y ahora parece que va a volver con ese Imution, ¿no? Que se sacó el karma, pues, lo pasó fatal y es como que se fue a la quiebra y se anuló esa empresa, vamos, no existía. Y ahora parece que está volviendo, o sea que a lo mejor es un poco de dejarlo en el interrogante, ¿no? Y a lo mejor volver en un futuro, pero claro, nunca se puede saber. Claro, a ver, es una mala noticia, ¿no? Porque al final era una empresa más que iba a lanzar un coche eléctrico y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esto, a ver si acaban cerrando o igual reciben o hacen una nueva ronda de financiación y consiguen salir adelante. De hecho, también he oído que ya está el ojo puesto en NIO y demás empresas así Ujú. parecidas, por si les pasa lo mismo. Cuando también hay otra noticia esta semana que nos han dicho que NIO ya está construyendo en algunos puntos al lado de Supercharger sus puestos de cambio de batería, ¿no? Sí, a ver, habrá que verlo. Todo esto son empresas que están saliendo y que, pues yo sinceramente me gustaría que triunfaran, porque al final son más empresas compitiendo y apostando por el vehículo eléctrico. Está claro. Vamos pues, David, con la última noticia de la semana. El 75% de la nueva flota municipal de Zaragoza serán vehículos eléctricos o híbridos. El año pasado se adquirieron 21 coches eléctricos y este año prevén comprar varios más, evitando consumir a lo largo del año más de 23.000 litros de gasolina. Esto, pues, oye, es una muy buena noticia. Al final es una noticia lógica, porque claro, ¿qué quieres? Y sobre todo cómo están las arcas públicas de este país, ahorrar o gastar. Entonces, el camino el camino solo está hecho ya para el coche eléctrico. Si es que al final, por mucho que digamos, es el único camino que nos queda, tanto económico como sostenible, como limpio, ¿no? Pues sí, porque además va a ser un ahorro a largo plazo muy, muy grande. Van a ahorrar, pues multiplica, ¿no? 20.000 litros, pues Ujú. por el dinero que 1,3 está ahora, 1,2 más o menos, pues Sí, 1,3 el diésel, a lo mejor, sí. sí, pues unos 25.000, entre 25 y 30.000 euros de ahorro al año, que oye, Ujú. pues ¿Se sabe son buenas modelos noticias. de coche o...? No, no han dicho nada, lo que sí que sé que se adquirieron un montón de Nissan Leaf y ahora hay un montón de taxis que son Leafs de la nueva generación. Eso sí, salió un reportaje que hemos visto unos cuantos Nissan Leaf que ya circulan por Zaragoza. Bueno, también tenemos el tranvía, ¿no? Que también es una Sí, sí, manera sí. limpia de moverse por la ciudad. Y así toman nota más ciudades, ¿no? Y sobre todo en una ciudad como Zaragoza es que es muy fácil ser limpio y muy Sí. ser sostenible. Es una ciudad que es perfecta para la bici y, y que al final yo creo que tienen que tomar nota las demás. Pues sí, además lo comentábamos hace unas semanas en uno de los podcasts, que este tipo de noticias, por ejemplo, lo comentábamos que la Diputación de Badajoz adquirió 200 coches eléctricos para los municipios, pues lo mismo está haciendo Zaragoza y a ver si se ven más noticias de este estilo, ¿no? Más administraciones públicas que deciden cambiar su flota por vehículos más sostenibles. Exactamente, y esto ni que lo pare. Hemos recibido ya los datos de ventas de coches eléctricos y ya a día de hoy, en octubre, hemos superado el número de ventas del año pasado. Pues aún quedan un par de meses para seguir creciendo. Exactamente, esto es un sumar y sumar poquito a poco y cada año, por supuesto, hasta que el parque se vaya sumando más eléctricos, ¿no? Sí, yo creo que además esto va a ser exponencial. O sea, ahora está empezando poco a poco, sobre todo en España, porque estamos en este sentido un poco más atrasados que el resto de Europa, pero yo creo que va a ser exponencial. Ahora se ven poquitos, pero ya se empieza a ver alguno, que vas por la calle y dices, ostras, mira, un Tesla, uy, ¿y ese Leaf? Ah, ese es eléctrico. Y vas empezando a ver un poco, ¿no? Y yo creo que en unos años el crecimiento que va a tener el vehículo eléctrico va a ser enorme. Así es, y a la gente ya como que le pica la curiosidad, ¿no? Aparte de que ya Sí, se ven bastantes anuncios en carteles, en tele, en sí. radio, ya te va a meter un poco el miedo también de las emisiones, de que no vas a poder pasar a las ciudades. Estar también Iberdrola a saco con su publicidad en tele, que me parece increíble también, muy con su fotovoltaica, con sus puntos de carga, me parece una muy buena campaña. Y claro, es que al final le está entrando a la gente y otro día, por ejemplo, esta semana hemos tenido aquí a Sol probándole y me estaba metiendo en un centro comercial a un punto de carga, se paró un hombre ya de avanzada edad diciendo, mira, este es eléctrico, ¿no? A la mujer con la que iba, pero claro, pero Claro. señor, déjeme pasar a cargarlo, que no me deja entrar a la plaza. Estaba parado viendo el coche, perfecto, ya que la gente se pare y ya le empieza a picar la curiosidad, está bien, y que te pregunten y es algo muy bueno.
Sí que ya vamos viendo que empieza a haber un poco de conciencia social y que ya, pues oye, el vehículo eléctrico va a empezar a ser un tema en las cenas de Navidad, ¿no? Exactamente. Política, fútbol y coche Y el eléctrico. coche eléctrico, que siempre va a estar el tío, ¿no? Que está en contra del coche eléctrico y el que está a favor, y Sí. entonces va a haber ahí los debates montados ya en la cena. Siempre estará el que diga, pues Toyota es de los mejores, ¿no? Sí, claro, claro. Oh, yo me he comprado un Audi que me gusta porque hace ruido. Oye, Pero fíjate a el dónde ha debate está llegado, servido. a dónde ha llegado la publicidad y el marketing de Toyota, que otro día, Sí. convencidísimo, me decía, hablando de esto, porque fuimos a una comida, fui con el Soul y me hablaba, oye, ¿y el Toyota ese lo vas a probar? Yo, ¿qué Toyota? Dice, sí, ese que han sacado ahora que se recarga solo. Digo, no, pero hablarás del híbrido que se recarga con la gasolina, ¿no? No, 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 no. Han patentado un sistema que no tienes ni que parar, que se recarga solo mientras andas. Digo, joder. Sí, sí, Digo, oye. madre mía, hasta dónde está llegando la gente, hasta dónde está llegando la creencia, Sí, la ¿eh? verdad es De un, que de un ahí. marketing bueno. Sí, la verdad es que ahí Toyota, oye, aunque esté no sean eléctricos, la verdad es que el departamento de marketing lo está haciendo muy bien. Y Porque yo todo creo el que mundo, lo que dices, que todo el mundo se piensa que Toyota hace los coches más limpios, pero realmente no dejan de ser híbridos. se va a llevar el Pulitzer y el Nobel y todos los premios que a esas personas que se Sí, encargan sí, de esto. el del marketing, porque madre mía, todo el mundo, a mí también me han preguntado varias veces sobre Toyota, digo, no, digo, Toyota eléctricos, tampoco muchos, no. Así es. Y sobre todo que la gente le entra la curiosidad, porque por ejemplo también me decía este hombre, me acabo de comprar hace un año un coche diésel, no tengo muy bien la economía, es un Dacia, y ahora yo vivo en Madrid Centro, pero mis padres también. Para ir a casa de mis padres no soy residente. ¿Qué hago? ¿Tiro un coche que me acabo de comprar y que no tengo dinero para otro porque ya no lo puedo usar? Dice, me siento estafado y engañado. Y es que no es que sea que no te dejen pasar, sino que es verdad que dice, a mí me dicen que este coche no va a poder pasar y no me lo compro. Ya que ahora soy consciente de que este coche no es limpio y de que emite gases y hasta me siento mal por tenerlo. Y en parte pues tienes razón. Y me estaba aconsejando, dice, mira, voy a tener que venderlo y te pediré consejo para comprarme uno, ¿no? Pues sí, ese tipo de cosas ya se empiezan a ver, un poco de conciencia social y ya la gente parece que se está empezando a abrir un poco, ¿no? Y ver que esto es el futuro, vamos. Así es. Pues hasta aquí con las noticias de esta semana. Vamos con la Ujú. entrevista que contamos de nuevo con Marcos Rupérez y esta vez en vez de hidrógeno, que ya nos dejó bastante claro su postura, nos va a hablar sobre el proyecto en el que trabajó en 2015, porque gracias en parte a él, a personas como él, se llevó el primer coche eléctrico al Rally Dakar. Así que os dejamos con una entrevista muy interesante. Pues vamos con la entrevista de esta semana. Volvemos a tener la colaboración de Marcos Rupérez. Esta vez no para hablarnos de hidrógeno, que es un podcast que gusta a mucha gente y que las ideas las ha dejado claras. Esta vez nos viene a contar un proyecto en el que participó y algo muy interesante que también quiero compartir con vosotros, que es el primer coche eléctrico que se llevó al Rally Dakar, ¿no? No sé, ¿quién mejor que nos cuente esto que Marcos? Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues nada, vamos a contar aquí a nuestros oyentes que yo creo que es un proyecto muy, muy bueno, sí, y que empezó como ahora los coches eléctricos que se van abriendo camino, como la Fórmula E y con muchas otras competiciones, y se van abriendo camino en todas las competiciones de motor, ¿no? Hasta llegar seguramente a un punto en el futuro en que sustituyan a esos vehículos de combustión. Y cuéntanos, Marcos, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo se inició este proyecto? ¿Cómo esta locura, ¿no? de llevar el primer coche eléctrico al Dakar? Bueno, yo conté un poquito de mi historia, ¿no? Yo trabajé primero en la Fundación de Hidrógeno y Fundación de Hidrógeno es un centro de investigación de energías renovables, bla, bla, bla. Y después me monté una empresa de ingeniería y en esta empresa de ingeniería lo que pasó es que Acciona nos llamó para, bueno, porque nos conocía de otras historias, de otros trabajos previos, del barco que hablamos un poco un día, creo, una rueda de Ujú. vuelta al mundo. Y entonces nos contrató para hacer el primer coche cero emisiones del Dakar. Ellos no querían eléctrico específicamente, sino que lo que querían era un coche cero emisiones. Nos contrataron a nosotros en principio por el hidrógeno más bien, ¿no? Porque a priori, para hacer un coche cero emisiones, que ellos hay que entender que todos los proyectos sponsorizados pues son un proyecto de marketing al final, ¿no? Y lo que buscan es una frase, transmitir una imagen de marca y lo que querían transmitir es esa imagen limpia de Acciona y la frase era un poquito esta y no necesariamente cumplía con eléctrico. Y para el tema del Dakar, que es bueno, pues son carreras muy largas, son 1000 kilómetros,
por sitios muy difíciles, el consumo, lo que es la autonomía del eléctrico, se veía del eléctrico se veía muy comprometida, y por tanto al principio decidimos hacerlo de hidrógeno, que puedes tener más autonomía. Pero la ASO, que es la organización que hace la carrera, dijo que no, que en el plazo que nosotros íbamos a hacer el proyecto, que eran 5 meses, fue un poco locura, muy locura. Yo acabé con úlcera de estómago de este proyecto. No nos dejaba hacerlo de hidrógeno, y entonces decidimos que iba a ser eléctrico. Pero un poquito para que... Dime. No, te iba a preguntar, esta, digamos, regla de no hacerlo de hidrógeno, ¿es porque va contra alguna ley de la carrera o simplemente que No, no? a priori fue porque como lo íbamos en 5 meses y el proyecto era una locura, pues ellos, digamos, que tenían miedo o sabían un poco que el proyecto iba a ser, hostia, que iba a estar poco probado, ¿no? Por así decirlo. Y entonces tenían un poco de miedo del hidrógeno, ¿no? En plan, eléctrico pues no nos da miedo, pero el hidrógeno pues es más explosivo, tal, y no lo conocemos, y en 5 meses no nos sentimos con las garantías para poderos decir que podéis competir. Entonces, claro, cuando dijeron esa frase, dijeron no os podemos dar garantía de que os dejemos competir, depende de cómo salga el coche. Por seguridad. Entonces el sponsor dijo porque si no nos dan garantía de que podemos competir, ¿cómo vamos a poner el dinero en un proyecto que no hay garantía de que vaya a salir llevarse a cabo? ¿Sabes? Pues ahí fue cuando se fue fuera de hidrógeno. No fue un no tajante, sino fue un no en unas condiciones en las que el sponsor no iba a poner el dinero, obviamente, ¿no? Pues necesitaba una garantía por lo menos de que nos dejaran participar en la carrera, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, sinceramente yo creo que el coche de hidrógeno es mucho mejor para el Dakar, y aquí doy un alegato por si algún financiador de una empresa de hidrógeno nos escucha. Yo creo que hay que hacer un coche de Dakar de hidrógeno, y que si el Dakar o ese tipo de carreras de rally raid tiene algún futuro en el mismo tipo de carrera como es, en cero emisiones, es en hidrógeno. Y esto lo digo ¿por qué? Porque ten en cuenta que el Dakar son 1000 kilómetros, ¿vale? Imagínate, 1000 kilómetros. Tú que sabes más de coches eléctricos de mercado, el mejor coche del mercado, que supongo que será el Tesla Model S, el más pepino de todos, ¿qué kilometraje hace? Así es, el Model S 100D sobre unos 500 más o menos. O sea, unos 500 kilómetros en carretera, ¿no? Así es. Pongamos que eso sería el equivalente pues, a un coche de calle, ¿no? Pues tú tienes para hacer una comparativa muy sencilla y que todo el mundo pueda comprender, una Toyota Hilux, que eso es una pickup de Toyota, ¿vale? Esta camioneta, que como dicen los sudamericanos, consume unos, yo qué sé, 13 litros a los 100, más o menos, en carretera, ¿vale? Esta misma pickup, cuando la ponen en el Dakar y no le cambian el motor, quizás le abren un poco la admisión, la trucan, entre comillas, un poquito, pero empieza a consumir 60 litros a los 100. Es decir, como unas 5 veces. ¿Okay? ¿Por qué es esto? Pues porque va por dunas, porque va con la reductora puesta mucho tiempo, porque 1000 cosas, ¿no? Porque al final es una carrera y porque ese consumo es por carretera y no cuesta arriba en una duna, ¿no? Y ese consumo no es porque sea un motor de combustible, ese consumo es porque la propia dinámica del coche exige mucha más demanda de energía, ¿no? Tú vas acelerando, frenando, subiendo. O sea, el mover la masa del coche pues requiere más energía y por tanto el motor gasta más, ¿no? Entonces, esa misma escalabilidad por 5 habría que aplicar al coche eléctrico. Que por 5 en consumo quiere decir dividir por 5 en autonomía. Es lo mismo, ¿no? Por tanto, si cogiéramos un Tesla Model S, suponiéramos que un Tesla Model S es un coche de todoterreno, o un Model X, y lo pusiéramos en el Dakar, haría 100 kilómetros. Así es, tenía que hacer paradas para aburrir la jornada. Me he explicado más o menos, ¿no? Para hacer la proporción, ¿ok? Entonces, claro, el coche eléctrico para el Dakar es una cosa muy locura, ¿me entiendes? Muy, muy, muy loca. Porque, claro, es súper bestia el consumo y a priori no tiene demasiado sentido porque, claro, hay que hacer 1000 kilómetros. O sea, con una carga digamos, de un Tesla, de este Tesla virtual que hemos hecho de Dakar, no daría más que para 100 kilómetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues básicamente lo que hicimos es, vale, queremos hacer el proyecto, o sea, estamos tarados, queremos hacer el proyecto y queremos ir a las dunas, queremos pasar por el Fest, queremos pasar por lugares en los que no llegan otros coches y que el coche se puede quedar tirado, queremos ir por un sitio que hay 50 grados en el aire, en el desierto de Atacama, queremos hacer etapas
que tienen 3.000 metros de desnivel. O sea, todo esto, imagínate, con un coche eléctrico, 3.000 metros de desnivel en una etapa. Vaya subida. Y entonces dije, vale, queremos hacer eso con el hidrógeno, no nos dejan, pues bueno, vamos a intentarlo con un eléctrico. Aunque la tecnología esté en un estado del arte, digamos, que hace muy difícil esto, vamos a hacer la locura y lo vamos a hacer. ¿Cómo hicimos esto? Pues hicimos un coche con baterías intercambiables. Cosa que bueno, las siguientes ediciones del Dakar eléctrico lo han hecho recargable porque creo que esto no fue un acierto. Pero bueno, en el momento fue la opción que tuvimos y la que se nos ocurrió y la que en el plazo que nos daban de 5 meses para hacer el coche pudimos abarcar, ¿no? Porque hacer una recarga rápida, tú bien sabes que no es nada fácil, en un prototipo menos. Entonces, la opción que vimos era cambiar las baterías. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos un coche prototipo, hicimos un coche prototipo junto con Hatton Racing. Hatton Racing es una empresa de Dakar y estábamos, digamos, en el equipo estaba Hatton Racing, los pilotos, Albert Bosch y Agustín Payá, y Gione, que es mi empresa con un socio y 2 ingenieros más, Alberto de Torres y Jordi Barinaga, que tienen una empresa de náutica de competición, ¿vale? Entonces, estos estábamos, por un lado, pues a Hatton Racing, que es una empresa conocida en el mundo del Dakar, que hacía todo lo que tiene en común este coche con un coche de Dakar. La amortiguación, el volante, el chasis, la logística, etcétera, ¿no? Y nosotros hacíamos todo lo que no tiene en común, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, pues vamos a hacer un coche. Entonces, Hatton Racing hacía un chasis en el que le quepan como, no me acuerdo cuánto pesaba, pero como 1.800 kilos de baterías. Unos 140 kilovatios hora de baterías a bordo. 1.800 kilos es un peso súper alto para esa capacidad. Estarás de acuerdo conmigo. Así es. Y esto tiene un inconveniente, por ejemplo, para subir y bajar dunas, te hunde Claro, más en... el tema fue que en el plazo que nos daban, en 5 meses, no seleccionamos la mejor batería. Lo que dijimos es, ¿quién nos suministra 140, o sea, tres módulos de 140 kilovatios hora en un plazo de un mes o 2? ¿Vale? Estos son, creo que eran 4 toneladas de baterías. Pues claro, la mayor parte de los fabricantes de baterías te dicen que no, te lo pueden suministrar. Encontramos uno que no lo suministraba y eran celdas Thunder Sky, que son bastante famosas, son unas celdas así, en realidad son de marca china. Y claro, son unas celdas prismáticas cuya densidad de energía es muy baja, es 10 kilos por kilovatio hora, es el doble que un Tesla. Pero bueno, es que eso es lo que había, era eso o nada, ¿no? Era eso o no haces el proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Con esa celda, que era la que teníamos, cargamos el coche con esa 1,8 toneladas, lo lastramos a muerte, era un camión de baterías, y luego entonces con eso la batería la dividimos en 4 para que cada módulo pesara como 500 kilos, 400 kilos, y hicimos dos packs de 140 más, o sea, 8 módulos más. No sé si me he explicado. El coche lleva 4 baterías de 35, creo que sale, no me acuerdo cuánto era. Y luego hicimos otras 4 y otras 4. Hicimos 12 baterías de 35 y el coche llevaba 4 a la vez, ¿sí? Sí, o sea que se descargaban, cambiabais, cargabais las que habéis quitado y así sucesivamente, ¿no? Correcto. Y hacíamos como un ciclo. En realidad lo que hacíamos era, el coche conseguíamos que hiciera, en teoría, 350 kilómetros. Esto es más teoría que realidad, porque hacía menos. Poníamos las baterías, hacía los 300 kilómetros, cambiábamos por otros 4 nuevas, poníamos a cargar esas. Y cuando había hecho otros 250, poníamos a cargar el tercer pack, digamos. Y si se le acababan esas y no había llegado, poníamos el primero porque teníamos capacidad ya había dado tiempo a cargar el primero, ¿no? Con 3 packs, como el coche teledirigido de tu casa, ¿no? Puedes tener 3 baterías, jugarías eternamente, porque cuando has acabado la tercera batería, ya la primera se ha recargado, ¿no? Algo así. Esta la recargábamos, imagínate el Dakar, son 1.000 kilómetros cada día, se recargaban a bordo de un camión con combustible diésel. Muy sostenible. Bueno, el otro día, mira, en este proyecto, esto es el gran, digamos, parte oculta del proyecto, ¿no? Porque al final hay que poner el límite en algún sitio y el Dakar está en mitad de la nada, hay que ir por, ¿sabes? No hay corriente eléctrica, ni hay red, ni puedes parar a la red, ¿no? En mitad del desierto, con lo cual la fuente de energía que tenía la densidad suficiente es el diésel. Las placas solares no sirven porque no puedes necesitas hectáreas, por así decirlo, para cargar un coche así, entonces tiene que ser diésel, ¿no? Pero claro, era un poco lo oculto del proyecto, ¿no? Porque... De esto hay, perdona Marcos, hay una anécdota muy buena que en una conferencia que dio José Luis Portela, que dicen que fue la muerte del primer coche eléctrico, ¿no? Empezó el coche eléctrico y vino la guerra mundial, esa primera guerra mundial, y había que llevar suministros y llevar medicinas a sitios donde no había electricidad. Y entonces fue cuando ya el motor Otto sacó ventaja y ya nos lo hemos quedado hasta ahora, ¿no? Como anécdota.
Ya, bueno, esa es la teoría. Yo, bajo mi punto de vista, claro, la gente es muy conspiracionista con el coche eléctrico. Tener en cuenta que, yo digo siempre, tener en cuenta que es que hasta que no ha habido batería de litio, el coche eléctrico era una mierda pinchada en un palo. Ujú. Cuando ha habido batería de litio es otra cosa. Pero claro, batería de litio hay hace, no sé, 20 años, por así decirlo, ¿no? Antes que una batería de plomo, un coche eléctrico, ya no por la autonomía, que también, sino porque a los 500 ciclos ya no tenía batería. O sea, Claro. aparte de la autonomía estaba el efecto memoria, bla, 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 la durabilidad, había muchas cosas. Entonces, y bueno, y eso, entonces, ahora me he perdido el hilo por donde iba. Las baterías que estamos cargándolas con diésel. Ah, sí, eso, que las se cargan con diésel. Pues claro, digamos, el proyecto, como buen proyecto de marketing, pues se puso el límite en el coche. El coche es renovable, el resto de equipo no tiene por qué serlo, porque si no, al final, claro, los camiones que lo asisten, ¿cómo? ¿Cuántos? Llevábamos 3 camiones, creo, 2 camiones y 2 pickups. ¿Eso cómo lo haces renovable? ¿También eléctricos? Y si Claro. los haces eléctricos, ¿cómo asistes a esos eléctricos? ¿Sabes? Es una especie de timo piramidal, ¿sabes? Ujú. No timo, sino una especie de modus operandi piramidal en el que al final no acabas nunca. Entonces se decidió que lo único que era el coche y que ya era un reto suficiente, y de hecho es un reto bastante bestia, y que se recargaba con diésel. Y era el gran oculto, digamos, de eso. En teoría era biodiesel, bla, bla, bla. Pero mira, el otro día, justamente, esto es una anécdota que de anteayer, vi, no sé si en el Facebook o en LinkedIn, en un sitio de estos, unas fotos de la Fórmula Cero, de la Fórmula E, perdón. Ujú. ¿Y qué les pasa? Que en los circuitos tampoco debe haber conexión eléctrica suficiente y llevan un puñado de generadores. ¿Esto lo Eh, sabías? no, eso no lo sabía. De la Yo lo Fórmula E, la sabía verdad. y lo vi el otro día. En teoría son generadores que llevan diésel generado por algas, bla, bla, bla. Pero Sí, bueno, estarás conmigo que eso es pura tapar la chapuza. está claro. Sí, sí. No, a ver, yo me Eso es habría tapar la chapucilla entretenido. lo hacemos con algas, porque luego habría que ver si realmente es con algas. Y Está nos da claro. igual, y aunque sea con algas, me da igual, es un generador diésel. ¿Sabes? Para eso usaríamos coches normales diésel con diésel generado por algas. Efectivamente, por muchas algas que sean, eso tiene un Pues es tubo escape, gracioso, ¿no? porque claro, al final, claro, ten en cuenta que no sé cuántos coches, cuántos equipos son en el Fórmula E, 20 equipos, Ujú. eran 2 coches cada uno, 3. Sí, La potencia eléctrica que requiere un circuito no creo que la tenga instalada. No tendrá cable ni tendrá transformadores suficientes para abarcar eso, o si lo hacen en la ciudad. Lo cual poner un montón de generadores de diésel al lado. O sea que en un proyecto así más custom como este nuestro pasó, pero que pasa en los proyectos grandes también, que el sistema no está preparado para un coche eléctrico del suministro, ¿no? está claro. De competición sobre todo, ¿no? Que necesitas todo Claro, ya y todo es de muchos golpe, puntos. todo es ya y no se puede, no se puede. Entonces, bueno, al final, pues eso, el coche, hicimos un coche que tenía como 140 kilovatios hora, 4 baterías de 35, una velocidad máxima de 140 kilómetros hora, limitada electrónicamente. Bueno, no es electrónicamente, se suele decir limitada electrónicamente. Esto es en el coche eléctrico es una mentirijilla, entre comillas. Normalmente lo que suele tener un coche eléctrico es que la velocidad de sincronismo del motor, o sea, la máxima, que según la relación del coche, pues no llega más que hasta esa velocidad. No es electrónicamente. Que tú estás comprando un motor que va a 6.000 revoluciones y un motor eléctrico no es como uno de gasolina. Lo puedes llevar a 6.000 y dejarlo a 6.000 toda la vida. Uno de gasolina lo quemas. Pero un Ujú. eléctrico hasta incluso te diría que a veces le va bien. Si es uno refrigerado por aire, se refrigera mejor. Entonces se calcula el coche así, ¿no? En plan, a máximo del motor, con la relación de transmisión más larga, o si solo tiene una con esa, ¿a qué velocidad va? Pues bueno, nosotros calculamos eso para que fuera 140 y no corriera demasiado, porque nuestra intención era llegar y cumplir el objetivo o participar y hacer la mejor participación, no ganar nunca. Pues luego potencia a 300 caballos, que es de bastante potencia, pero hacía falta para las dunas y esto. Era un poco a nuestro pesar, porque al final la potencia no deja de ser menor autonomía. Al final, si tienes potencia, la usas, ¿no? Y luego, pues tuvimos que diseñar las baterías a medida, porque claro, eran packs que se cambiaban, etcétera. Entonces, pues las celdas prismáticas lo que hacíamos era meterlas en una especie de cajas, que pues, ya pasar el PowerPoint, pues si lo quieres colgar junto al podcast, para que se vea un poquito cómo son las cajas y eso. Ujú. Y fue muy locura porque al final diseñamos nosotros las cajas y luego montarlas, imagínate, eran miles de celdas a mano. Tengo por ahí los datos, pero creo que pusimos 16.000 arandelas. O sea, una cosa muy surrealista el rollo. Hay una cosa que es curiosa, ¿no? Que la mayoría de gente se piensa que un coche eléctrico solo tiene marcha adelante y marcha atrás. Y estoy viendo las características del coche, que tiene una caja secuencial de 6 marchas. ¿Se explica esto? A ver, explicaré esto, aunque el primer modelo no lo llevaba. Pero eso fue de unas cosas que decidimos. Claro, porque los coches se suele decir, al final, un coche eléctrico de calle, ¿por qué no lleva marchas?
No lleva marchas pues, porque el par es suficiente. Lo que pasa es que luego, si quieres operar un motor a potencia y quieres tener más par aún, pues igual necesitas marchas igualmente, ¿me entiendes? Tiene mucho par, pero puedes necesitar más par, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Puedes Sí, sí, necesitar sí. más reductora, ¿sabes? Entonces, por mucho par, por muchos 700 Nm que tenga de par motor tu motor, puedes necesitar 2000 y al final un motor eléctrico térmico tiene mucho menos par, pero si le pones una reductora que reduce por 10, pues para salir de una duna tiene más par que el eléctrico sin reductora, ¿sabes? Por tanto, en estos casos en los que el par es muy, muy importante, es relevante tener caja de cambios. De Y luego hay acuerdo. otro tema que fue un fallo del primer proyecto y que lo han mejorado en los siguientes 2 años que yo estudié el proyecto, y es el hecho de que al final en un proyecto de I+D como este, y con la variabilidad que tiene un Dakar, que no es como un circuito, que no sabes muy bien a qué te vas a enfrentar, es muy difícil diseñar una relación de transmisión óptima, ¿no? Por lo tanto, puedes llevar marchas y no quiere decir que vayas cambiando marchas como en un coche normal, en primera, segunda, que puedes hacerlo también. Pero también puedes decidir voy en primera todo el rato o voy en segunda todo el rato. ¿Me entiendes? Ujú. Un poquito como poder seleccionar cómo es tu coche en ese momento. Más que como usarlo como un cambio de marchas, también se puede usar como un seleccionado si quiero un coche más rápido o un coche más lento o un coche con más par o con menos par. ¿Sabes? Sí, como cuando hacemos off-road, que si algún oyente lo ha hecho, sabe que al meter el modo off-road, el coche no anda por mucho a tabla que le pise, sino es potencia lo que le mete al coche, ¿no? Eso es. Entonces, es un poco eso, un poco tener, pues, no sé, no sé qué relaciones de transmisión usaron al final. Pero bueno, que pudieras ir en primera o pudieras ir en sexta todo el rato. Igual puede el coche arrancar en primera y arrancar en sexta. Pero las características son diferentes, ¿sabes? En sexta va Ujú. a llegar a más velocidad y le va a costar más salir. En primera igual llega a 30 por hora, pero va como sale de todo, ¿sabes? Un poco esa es la historia. Y ya te digo, el nuestro, el primer modelo, porque aquí hay que entender que el proyecto, de alguna manera, fue muy loco, porque fueron 5 meses y fue el primer coche. Y entonces, bueno, pues el proyecto acabó un poco, ¿sabes? Un poco en caos, ¿no? Imagínate, 5 meses para fabricar un coche cuando no hacen ni uno de gasolina para el Dakar. Imagínate que fabricamos aquí el coche, fabricamos 2 cargadores con generadores, 12 módulos de baterías, fuimos al Dakar con la logística y tuvimos que fabricar unos camiones que llevaban las baterías. Lo fabricó Hatton Racing, pero bueno, hubo que fabricar estos camiones con grúa y para mover las baterías y para cargarlas en marcha. Imagínate toda esta locura que hicimos en 5 meses, ¿no? Pues claro, el proyecto, digamos que también hubo asperezas entre los diferentes partes del equipo, ¿no? Y como es normal, porque cuando trabajas en un proyecto tan a lo bestia, ¿no? Al final todo el mundo tiene su parte, todo el mundo tiene sus compromisos con el sponsor y al final sin querer pues te puedes acabar pisando o puedes acabar, ¿sabes? Está Porque claro. claro, Y encima cada con uno esa. tiene que ir a lo que él se ha comprometido y todo el mundo va a lo suyo, todo el mundo va con mucha extensión y bueno, pues hay roces sin más. Cuando hay Pues tiempo para terminar las cosas, es lo que suele pasar, claro. entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí me voy a mojar. A ver qué dice Albert el próximo día. Que Albert es mucho más político que yo soy menos político. Albert seguro que lo vende mejor. Pero bueno, lo que pasó básicamente es que al final del proyecto, pues un poquito, pues todo el mundo acabó como muy cansado, ¿no? Por así decirlo, de la paliza. Yo acabé, ya te digo, literalmente con úlceras de estómago. Fui al médico. Un poco de, uff, qué desgana, ¿no? Y claro, pero hay que tener en cuenta que, bueno, nos hemos adelantado un poco, pero el coche hizo 3 etapas solo. El objetivo era salir, con lo cual no estuvo mal del todo, ¿no? Digamos, el sponsor yo creo que estaba contento porque en realidad lo que quería era pues la noticia del primer coche en el Dakar y la tuvo, hicimos 3 etapas, teniendo en cuenta que el coche existe en 5 meses a lo bestia y que casi nos morimos 14 horas currando al día de lunes a domingo durante un mes y medio, 2, que es lo que duró fabricarlo, con suerte andaba, ¿sabes? Nosotros no pensábamos ni que iba a andar casi, porque era una locura. Y Y tres bueno, etapas completas, entiendo. sí, 2 etapas, no, la tercera se murió. Bueno, o sea, no es que se muriera en sí, el coche luego seguía andando, tal, pero digamos que el coche se llenó de arena a tal nivel que tú sabes cuando tu móvil se moja y luego no se rompe, pero sigue funcionando, pero aquello que va mal, de repente le va la cámara, de repente no, de Ujú. repente, ¿sabes? Como que los contactos han quedado dañados, ¿no? Pues No había arroz suficiente en Sudáfrica para sumergir el coche, ¿no? Para que se seque. no, porque era agua, el tema era arena, estaba en arena, entonces pasaba un poco eso.
que de repente fallaba y no sabíamos ni por qué. Intentamos arreglarlo y de repente se ponía en marcha. Venga, a zumbar. Venga, y va el coche un rato. Y se vuelve a parar. ¿Sabes? Un poco como eso, ¿no? Un coche errático, ¿no? Porque estaba el coche un poco, pues eso. No es que estuviera roto en ninguna parte, sino pues que las conexiones ya funcionaban mal porque no habíamos calculado que el entorno iba a ser tan duro, ¿no? Con la arena y tal. Y encima el coche pues tuvo muchos problemas aunque pasó las etapas y el equipo llevaba 3 días sin dormir y bueno, había coches que se habían salido de la carretera de la asistencia nuestros a punto de matarse, bueno, muchas locuras. Y entonces, ¿qué pasa? Que de un momento dado, el tercer día, cuando ya habíamos, digamos, cumplido el objetivo de salir, que era al que podíamos aspirar con el coche que llevábamos y la calidad de coche que se podía haber hecho, se había hecho en 5 meses, ¿no? Ya era más de lo que esperábamos que hiciera. Nosotros no esperábamos ni que hiciera 2 etapas, porque era una locura. El coche antes de ir a la carrera se probó solo 200 kilómetros por carretera y se rompió. O sea, imagínate. Sí, Esas son todas las pruebas que se hizo para ir a un Dakar con el primer coche de la historia. Fuiste con una incógnita, ¿no? Al final queda. Es que pensábamos que íbamos a hacer el mayor ridículo de la historia. Decíamos, no subiremos al podio. Esto ha sido tan rápido y tan bestia, pero oye, a veces la suerte sonríe, subimos al podio, hicimos 3 etapas. Y bueno, ¿qué pasó? Que al final, imagínate la vorágine de este proyecto, ¿no? La locura. Entonces, pues todo el mundo acabó un poco hasta los huevos del resto de las partes, como es normal en un proyecto así, un poco de, mira, llevo viéndote la cara y peleando contigo en cosas técnicas o en lo que sea durante 3 meses aquí a muerte, de lunes a domingo, y en el Dakar durante casi un mes ahí en Argentina todos juntos, y esto ha sido una locura y estoy hasta los huevos de verte la cara, ¿no? Entre comillas. Y entonces pasó un poco eso, todo el mundo se distanció un poco. Después del proyecto y Acciona, claro, es una multinacional muy grande, obviamente pues muy lenta en la toma de decisiones, ¿no? Y entiendo que cada parte de los integrantes, pues los pilotos, Hatton Racing, nosotros, pues presentó unas propuestas, ¿no? A Acciona. Y según tengo entendido yo a posteriori, porque yo no recibí respuesta de nuestra propuesta, porque nuestra propuesta era pues lo que era lógico en realidad bajo nuestro punto de vista, que era ir, en lugar de hacer esa locura, ir a 2 años después, pues llevar caja de cambios, en lugar de cambiar las baterías, recargarlas, bueno, cosas que era nuestra propuesta, pero entiendo que Hatton Racing pues hizo la misma propuesta porque luego el coche que hizo era parecido, porque eran cosas de lógica, ¿no? Pues se vio que, yo qué sé, que las baterías que lo de cambiarlas era un Cristo, que había que buscar la mejor tecnología de batería posible que encontráramos, bajarle el peso a muerte y recargarlas, hacer recarga, porque al final, si conseguíamos recargarlas en 1 hora, era casi lo mismo que lo que nos costaba cambiarlas. Pesaban tanto que costaba 1 hora cambiarlas. Entonces dijimos, es que en 1 hora, si ponemos un generador bien gordo y un cargador gordo, las recargamos, ¿no? Pues bueno, hicimos toda una serie de propuestas, pues ponerle caja de cambios por eso mismo, que intentar que fuera 4x4, instruir bien técnicamente a los pilotos, porque al final, claro, el piloto y copiloto eran piloto y copiloto, pero claro, pues no tenían por qué saber de electricidad, pues bueno, pues hacer una buena instrucción, ¿no? El siguiente año a los pilotos y que consiguieran ser personas técnicas, ¿no? Casi. Entonces, bueno, nosotros hicimos esa propuesta, ir a 2 años, subir un poco el presupuesto, etcétera. Y cada uno hizo su propuesta al final del proyecto. Y nosotros no nos enteramos de nada. El piloto y copiloto tampoco nos enteramos de nada. Y por lo visto, Hatton Racing, que es la única empresa que al final pues tiene un power, ¿no? Económico detrás, porque es una empresa que tiene hacer coches de Dakar y eso mueve dinero, pues ellos por su cuenta se debieron poner a hacer un coche. Dijeron, pues mira, ¿sabes qué? Nosotros nos podemos hacer porque supongo que vieron, como tenían buena visión, que había negocio a hacer ahí, ¿no? Y al final se pusieron a hacer por su cuenta el coche y se lo ofrecieron luego a Acciona, y Acciona, como va despacio, que es una multinacional, cuando vio el coche hecho dijo, hostia, pues sí, hacemos el coche. Y claro, entonces ya los siguientes proyectos fue Hatton Racing solo, que es la empresa de Dakar. Okay. También es verdad que pues quizás para el primer proyecto tiene sentido tener una ingeniería detrás, que al final tiene un sobrecoste, no nos vamos a engañar, es mucho más caro contratarnos a nosotros y a Hatton Racing que contratar solo a Hatton Racing, que es una empresa de Dakar. Nosotros éramos una ingeniería y con sueldos de ingenieros y gente que al final aporta materia gris, pero no curro de manos sobre el terreno, ¿no? Sí, pero yo creo que la primera vez claro, han hecho bien por eso. No está mal decidido porque la primera vez es completamente necesario. Al final, la primera vez te enfrentas a un vacío en el que, pues, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Pues hace falta gente que sepa o no sepa de Dakar, como nosotros, sepa de cosas eléctricas y sepa diseñarte algo que no ha diseñado nunca. Eso es la capacidad que puede tener un ingeniero, ¿no? Enfrentarse a un problema que nadie lo ha hecho, solo con el conocimiento teórico que él dispone, ¿vale? Luego ya cuando es repetir, pues quizás no es tan necesario ese coste del ingeniero, sino que ellos tienen algún ingeniero, pero no hace falta 4 ingenieros que estén diseñando el coche, sino que ya es más
pues ver en lo que el coche ha fallado bajo la experiencia del primer año, que son eso, pues cambiar las baterías, bla, 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 ir al siguiente año. Entonces, todo este follón un poco, pues generó un poco de crispación y tal. Yo por mi parte, la verdad, no me importó demasiado porque ya te digo, fue un estrés de la leche, vivimos el primer Dakar, fue bonito y me alegro mucho de que Hatton Racing luego haya hecho 2 coches más y haya acabado el Dakar, porque al final pues, es un proyecto que iniciamos nosotros y yo quiero que llegue al mejor puerto. Y, joder, y Hatton Racing, yo desde aquí le felicito porque lo ha llevado a buen puerto. Realmente han hecho un coche muy bueno y han llegado al Dakar. Y luego, sinceramente, yo vi cómo era el Dakar y el equipo de ingenieros y nosotros, eso es una locura, ¿sabes? No sé si queríamos volver, por lo cual no haber estado dentro del proyecto casi fue una satisfacción de, oye, lo van a hacer otros y lo van a hacer bien y nosotros no tenemos que enfrentarnos a otra vez a las úlceras de estómago que es el Dakar y la paliza que es el Dakar, ¿sabes? Está claro. Con lo cual también tuvo su lado positivo. No todo el mundo dentro de los equipos se lo tomó tan bien, porque fue como un poco, joder, Hatton Racing van solos, parece que han dado el palo al resto. Pero bueno, Hatton Racing también jugó sus cartas, ellos tenían el presupuesto para lanzarse y apostar a riesgo, hicieron su coche y lograron el sponsor, chapó, y el proyecto fue muy bien después para ellos. El segundo año hicieron 10 etapas y el tercer año hicieron, creo que 13 etapas. Y bueno, lo que hicimos nosotros realmente es pues eso, es la locura del primero, ¿no? Que el primero es, los segundos ya son más organizados, supongo. El primero fue la locura porque imagínate, nosotros nos pasó cosas como que el coche lo diseñábamos, como por así decirlo, como aquello que se dice diseñar en servilleta, pues casi literal, ¿no? Imagínate 5 meses para hacer un coche. Firmamos el contrato con Acciona creo que en junio. Junio sale, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y en noviembre se manda ya el coche a Argentina para que el 1 de enero vaya a la carrera. 5 meses, 4 y medio, 5. Y ten en cuenta que como son componentes raritos, una batería de litio, a ver, es común verla, pero ponte a comprarla como componente suelto. No es tan fácil comprar baterías para hacer un coche. No vas, oye, ¿me das 100 kilovatios hora de baterías? No hay ningún sitio en el que las compres así, tal cual, ¿eh? A no ser que te compres un coche y las desmontes, es más fácil comprarte un coche y desmontarlas que comprar 100 kilovatios hora de batería, ¿no? Pues esas locuras si se diseñábamos sobre Excel, ¿no? Y al final, claro, el Excel lo aguanta todo y los números salen, el coche va a funcionar, el coche tiene suficiente energía a bordo para que haga las etapas, el coche, bueno, los números salen y técnicamente es posible, pero claro, el que técnicamente es posible, cuando empiezas a ver la realidad es otra cosa. Pedimos las celdas y claro, nos habíamos gastado, no sé, 100 y pico mil euros o 150, 100, no sé, creo que son 130 euros en celdas o lo que fuera. Y claro, eran 4,3 toneladas de celdas. Tengo una foto en el PowerPoint de la presentación que hago siempre que es toda mi nave llena de cajas. Y digo, y cada caja de esas encima pesa 100 kilos porque son pilas, son todo baterías de litio. Cuando te llega eso es cuando eres consciente de, madre mía, ¿qué cojones hemos hecho, tío? ¿Cómo vamos a montar esto? Pues claro, luego eso hay que ponerlo en cajas. Cada una de esas celdas tiene 2 bornes. Y cada borne, con lo cual son como, no sé si son 1.300 celdas, 2.600 bornes. Que solo hay que poner, aunque solo sea el tornillo que hay que ponerle a cada borne, la placa del BMS que hay que ponerle a cada borne, las arandelas que lleva cada borne, ¿sabes? Solo ese trabajo es titánico, ¿sabes? Esa nave, Marcos, era el paraíso del pirómano, ¿no? Sí, paraíso del pirómano. De hecho, tuvimos un cortocircuito y entonces empezamos a bajar el ritmo. Un cortocircuito de una batería de litio de 450 voltios y 35 kilovatios no lo quieres ver nunca de cerca. Y vamos tan a toda hostia que hubo un fallo humano. Y un fallo humano que no podía ser de otra manera, no sé, no hubo más a la velocidad a la que trabajábamos. Y bueno, se cayó un cable sobre la batería ¡pah! Y pegó un petardazo. Imagínate, hubo una sublimación, un tornillo se convirtió en gas. Una locura. Y entonces ya a partir de ese momento fue como, hostia, esto, el proyecto hay que darle caña, hay que conseguirlo, pero también hay que sobrevivir, ¿sabes? Y al final logramos hacer el coche, hicimos todas las baterías. Ya te digo, las tengo por aquí el dato, creo que son 26.000 arandelas, me suena que era. Porque había 16.000 arandelas pusimos para las baterías. Porque cada borne había que levantarlo y había que levantarlo para, bueno, por el diseño de la batería, había que levantar el borne pues como 1 centímetro. Y como no sabíamos si era 1 centímetro o 1,2 centímetros, claro, era un prototipo, y no queríamos jugárnosla y hacer una pieza a medida, dijimos que decidimos, pues así, bueno, pues lo más rápido es poner, yo qué sé, 5 arandelas en fila, ya está. Es una solución que eléctricamente es lo mismo, ¿no? Y mecánicamente lo que pasa es que era más versátil, ¿no? Puedes poner 6 o puedes poner 5 en función de cómo al final quede la batería de comprimida la junta, ¿no? De la batería. Pero claro, eso no, cuando en la teoría es muy bonito en el PowerPoint o en el 3D,
pero luego cuando llega la realidad son las 16.000 arandelas que hay que poner una a una. Y es que las 17.000 arandelas dieron mucho que hablar en este proyecto. Un coche, Marcos, en 5 meses de la servilleta al Dakar. 5 meses, 5 meses en total, porque ten en cuenta que fue un mes de servilleta, entre comillas, son más que servilletas, son Excel y 3Ds, pero muy rápido. Y luego 2 meses esperando las baterías. Ujú. Nos mandaron las baterías del primer pack en avión, ¿sabes? O sea, diseñamos el primer pack en 3D, hablamos con los proveedores de todo, de la caja, de todas las piezas que habíamos diseñado. Y entonces hicimos, como les pedimos, una pieza de prueba de cada una. Mandamos los primeros 35 kilovatios hora de baterías en avión para que llegaran antes que las otras que venían en barco y poder montar un primer pack sobre el que ver un poquito pues cuáles eran las mejoras o qué era lo que no funcionaba de la teoría a la realidad, ¿no? Y luego cuando llegaron 20 días después las baterías, las 4 toneladas, ya tener el diseño definitivo y haber pedido las piezas, los 12 packs de baterías con seguridad, ¿no? Y cambiamos cosas. O sea, todo era una locura de tiempos, ¿no? Imagínate, mandar baterías en avión. Eso es una locura. Si este podcast llega a alguien de Tesla o de América, de Tesla, yo creo que si Elon Musk te oye decir que has construido desde una servilleta al Dakar un coche en 5 meses, te quiere de jefe de ingeniería allí. Igual sacan el Tesla Model 3 antes, ¿no? De lo que están sacando, que les está costando. Bueno, son proyectos diferentes. Al final, cada proyecto tiene su gracia, ¿no? Y este proyecto, pues el hecho de la velocidad, pues tiene la gracia de que puedes diseñar a lo bestia, que digo yo, ¿no? Que tienes el margen de maniobra o sea, haz lo que puedas y pero en el fondo lo que quieras, ¿no? ¿Sabes? No hay límites a tu diseño, ¿no? Tu diseño es el que cumple los requerimientos. Como es tan difícil, haz lo que quieras. ¿Sabes? ¿Teníais presupuesto pactado o a libre albedrío? O no tenías presupuesto pactado, de hecho, bastante ajustado. Bueno, bastante ajustado. No sé cuál era el presupuesto global, pero probablemente yo diría que 1,5 millones me estoy aventurando, ¿eh? Porque yo no conozco el presupuesto total que manejaba Hatton Racing. Hatton Racing manejaba la mayor parte porque al final hay una parte muy gorda que es el ir al Dakar, ¿no? El ir al Dakar, la logística, los sueldos, los aviones, el pagar las entradas del Dakar, todo eso es un pastonazo. Y que igual era, no sé, no es que te digo un número, no lo sé. Pero nosotros, nuestro presupuesto, lo que gastaríamos nosotros sería como 300.000 euros, puede ser. Algo así, más o menos. De la parte eléctrica, sueldos de la gente, o sea, bastante ajustado en realidad. Bastante. De cara a los pilotos, Marcos, ¿qué pasó? ¿Cómo contactasteis o si se ofrecieron ellos tanto a Albert Bots como a Agustín Paya? ¿Cómo Es que el se...? proceso es al revés. Realmente los pilotos son los que conocían al sponsor y los que Ujú. nos buscaron, ¿sabes? Es completamente al revés. No recuerdo si Agustín, eso te lo explicará mejor ellos probablemente. A Albert Boch o Agustín, uno de los dos o los dos, tenían contacto a través de una persona con Acciona y son los que en realidad, digamos, vendieron el proyecto y eran, aparte de los pilotos, bueno, Albert Boch era el project manager, pero no sé de dónde viene el contacto, eso te lo contarán ellos. Y realmente ellos eran los que pues, nos buscaron a nosotros, a través del Bari, de Jordi Barinaga, que es, bueno, es un tío que era el navegante del Bribón, es un tío muy famoso realmente. Es un ingeniero que trabaja con nosotros, que es amigo mío íntimo, y es un ingeniero eléctrico junto con Alberto Torres muy bueno, que se dedican a hacer barcos de regatas de competición para casi todos los más top de España. Pues Bari conocía, digamos, no sé si a Albert Boch o Agustín Payá, y a través de él llegó a nosotros y montamos un equipo de electrónicos. Y luego, pues ellos buscaron, aparte, entre Hatton Racing y otras empresas de Dakar, que eso sí que había alguna más, eligieron. Porque como nosotros había pocos, claro, gente que sepa hacer un coche eléctrico tan rápido, quizás ahora hay más. Claro, esto va muy rápido. En el 2014 no había mucha gente que le podía decir, ¿me haces un coche eléctrico en 5 meses? Está claro. Por lo menos igual que lo supiera hacer, sí, pero que esté tan loco como para decir sí, igual no. Y Este entonces, bueno, pues coche, Albert Boch y Agustín Payá pues montaron hicieron los contratos, ¿no? Al final con Hatton Racing y con Kione. este coche, Marcos, después del Dakar, ¿ya se dejó hasta la siguiente edición o participó en alguna competición más? No participó en este coche, en la primera edición no participó en nada más. Ujú. Ya la siguiente vez que apareció un coche eléctrico, que fue Acciona y Hatton Racing, creo que fue, no sé si fue en el siguiente Dakar ya, o creo que fueron al Mersua Rally, porque normalmente para ir al Dakar
Antes se corre un rally en Marruecos muy famoso. Yo creo que fue en el Mersua Rally previamente. Creo que fueron, pero claro, esto no te lo va a contar ni yo ni te lo va a contar Albert Bosch. Esto es lo que tendría que contar Hatton Racing, que son los que hicieron el Dakar, pero claro, quizás lo que ellos cuentan no es tan interesante para este canal porque ellos no son de coche eléctrico, sí. Ellos te van a contar su experiencia con el coche eléctrico desde gente que lo ha vivido desde fuera y ahora se está integrando, ¿no? Por así decirlo, no son ingenieros de coche eléctrico. Pero bueno, también es interesante su experiencia como gente que se ha dedicado toda la vida a motor de combustión y ahora, bueno, pues tiene el de Dakar eléctrico y creo que están haciendo algún coche más eléctrico, algún buggy o cosas así. Y entonces sí, eso, ellos sí que participaron luego en algunos rallies más, pero este coche participó en el Dakar y nada más. De Y cara, no te sé decir dónde está, si existe, si no existe el coche, si lo tiene acción en un museo o si lo hicieron arder para San Juan, no lo sé. de cara al Dakar, las baterías estaban refrigeradas por aire, supongo, ¿no? ¿O fuisteis con circuito Mira, refrigerante? justamente las baterías las diseñamos nosotros y hicimos un diseño, que por eso lo de las arandelas, en realidad, un diseño que, ¿sabéis? O sea, te hace la idea un poquito como es una celda prismática, es como un cuadrado, Ujú. digamos, que tiene arriba los bornes, ¿no? Como si fuera la batería de toda la vida, básicamente. Entonces, lo que hicimos es separar, poner como una plancha que separaba los bornes del otro con una junta de la parte baja. Y entonces lo hicimos así para poder meter agua o aire dependiendo de lo que viéramos. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que no se calentaba nada la batería. ¿Por qué? Porque había eh, tal cantidad de baterías que al final la potencia que le toca a cada batería es muy baja. No sé si me explico. Tienes 140 kilovatios hora y 300 caballos de potencia. Aunque le des a pedal al coche, cada batería está sintiendo cosquillas, porque hay tantas, ¿sabes? Entonces no se calientan. Ujú. ¿Qué Esa ventajas puede tener un coche eléctrico en Dakar que no tenga, por ejemplo, el de combustión? En cuanto a funcionamiento del motor, ¿qué se te ocurre? A ver, pues una ventaja que pensábamos que iba a ser una desventaja es yo creo que la temperatura, porque originariamente pensábamos que iba a ser un problema. Pensábamos que era un problema por lo siguiente. Porque ten en cuenta que al final un motor de combustión funciona a 90 grados, ¿no? La típica, la agujita de la temperatura de combustión, 90 grados del agua. Por tanto, en el radiador exterior, el agua va a 90 grados y hay un salto térmico, o sea, una diferencia de temperatura entre ese agua y la temperatura del ambiente pon que hay 20 grados, 9, 8, 7 de 70 grados, con lo cual es fácil de refrigerar. Hay 70 grados de salto térmico, por convección se refrigera fácil. Sin embargo, en un coche eléctrico el motor sí puede llegar a mucha temperatura, incluso más que uno térmico. Pero la electrónica no. Un inverter, por lo menos los que nosotros usábamos entonces, y yo creo que los de ahora igual, es que no puede pasar de 60 grados. Si pasa de 60 grados, la electrónica empieza a fallar. No a romperse, sino a limitarse, a bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que el saldo térmico se reducía mucho. Era como, hostia, el agua va a estar a 60 grados como mucho. Realmente el agua tiene que estar a menos, porque si tenemos que lograr que la electrónica esté a 60, tiene que estar el agua a 50 para poder refrigerarla, ¿no? Y a 50 en el exterior, si en el Dakar a veces hay 50 grados en el aire casi. Teníamos mucho miedo de, hostia, no vamos a poder refrigerar el coche. Pero luego eso en realidad es una ventaja, porque nos dimos cuenta que ese factor que nosotros estábamos muy preocupados no pesaba. Y lo que sí pesaba era que al final un coche térmico, si tú tienes, yo qué sé, 100 caballos de potencia, el rendimiento es como mucho un 30 o menos. Eso quiere decir que estás tirando por el radiador 200 caballos de potencia en calor, ¿ok? Sin embargo, en un coche eléctrico, como es tan eficiente, aunque el saldo térmico sea tan pequeño, si tú tienes 100 caballos de potencia, estás tirando 10 por el radiador. Hay poco salto térmico, pero hay también muy poca energía a refrigerar. No sé si me he conseguido explicar más o Sí, menos. sí, sí. O me he puesto muy friki ingeniero técnico, ¿sabes? Yo creo que todos nuestros oyentes ya tienen aprendido eso de que la eficiencia de un motor eléctrico y que un motor de combustión, la mayoría se desprende en calor, la energía, ¿no? Pues eso. Pero el rollo del salto térmico igual es un poquito más técnico, ¿no? El tema de que para refrigerar, la capacidad de refrigeración de un radiador depende de uno de los factores, es el salto térmico. O sea, cuánta diferencia de temperatura hay entre el aire y la temperatura del agua, ¿no? Entonces, eso es negativo para el coche eléctrico, pero pesa más el hecho de que al final hay que refrigerar muy poco. Entonces, yo creo que eso es un factor positivo. Y luego para el Dakar hay otro factor muy positivo y es el hecho de que no cambia con la altura. En el Dakar tienen problemas los coches cuando van a 4.000 metros porque la densidad del aire es más baja, hay menos oxígeno y por tanto los motores de combustión empiezan a pringar. Sin embargo, al eléctrico eso le da igual. ¿Alguna anécdota de carrera de Dakar que te hayan contado los pilotos o que sepas? De nuestro coche.
Sí, del coche o de alguna etapa en concreto, de cómo es la vida en una etapa del Dakar. Pues, la vida en una etapa del Dakar eléctrico es durísima. Tuvieron un día que se chocaron con un árbol casi, que se les paraba el coche y no sabían por qué, y luego me llamó hasta el copiloto, no me acuerdo si me llamó Alberto Agustín, tío, estamos desesperados por el teléfono satélite. Fíjate, estamos desesperados, el coche no anda, había un caos en todo el equipo, todo el mundo llamándonos por el teléfono satélite, este coche está parado en mitad de no sé, en mitad de una duna, no me acuerdo dónde estaba parado, y esto no anda, y empezamos a pensar en cosas. ¿Y sabes lo que pasaba al final? Lo que pasaba es que una rama le había dado a la seta de seguridad exterior. Y al final dijo, hostia, pum, le dio la seta para arriba, ya funciona el coche. Esas son Al las final anécdotas que me la dan del máxima Dakar. tontería. Era una tontería, pero claro, en el momento del estrés, de tal, y encima, claro, en un coche normal, pues tienes cosas para chequear, pero imagínate a Agustín y Albert en un coche eléctrico, joder, pues un poco acojonados, ¿no? Por así decirlo, esto se va a romper o qué pasa, o sabes. Sí, más sabiendo que se habían Es un pegado un coche muy golpe complejo, ya. ¿no? Es un coche muy complejo y cuando se rompe, pues normal, ellos piensan en, joder, se habrá roto algo, a ver cómo lo arreglo, voy a llamar a Marcos o a Alvari o a algún ingeniero para que yo sea, o sea, un rollo me pongo los cascos y soy tus manos. Eso se hace mucho en la vela, ¿no? En la vela se hace mucho en los barcos de competición cuando van por mitad del océano, el amigo Bari y Albert dicen, yo soy las manos de la gente, hay skipper que son muy buenas manos y hay otros que no, hay navegantes. Entonces les ponen los cascos y les dices, ¿qué ves? Veo esto, coge ese tornillo, gíralo, ¿sabes? Porque al final tiene que hacer de ingeniero, el que está, me da igual en un barco que en el Dakar, perdido en mitad de la nada con una máquina muy compleja, tiene que hacer de manos del ingeniero y el ingeniero hablarle, ¿sabes? Ujú. No Entonces, hace eso lo falta. saben ellos, pero claro, realmente era la seta al final. No hace falta que te vaya mucho, eso lo he tenido yo también en mi trabajo, ¿eh? Y reparo coches, coches. Así que Ah, muchas sí. veces conectamos con el proveedor, con el fabricante, y cuando hay una avería gorda te va diciendo, él te va guiando por teléfono o si es por el programa de diagnosis por TeamViewer y te va guiando igualmente. Así que yo creo que se transmite a muchos sectores eso, ¿no? Sí, yo me acuerdo de estar diseñando el coche, por ejemplo, y bueno, aquí hubo momentos críticos a miles, porque imagínate los plazos y la locura. Entonces, de repente hubo unos días que me acuerdo que venía el jefe, venía Pío, que era el director de marketing, y el motor no se movía. O sea, era, no sé, quedaban, no sé, semanas para que nos lo mandáramos al Dakar y no habíamos logrado que el motor diera una vuelta. Y luego nos enteramos que había otra gente que había comprado este mismo motor y me decía, pues es que a nosotros nos costó 3 meses moverlo, porque hay todo un protocolo de comunicación que cuando tú te compras un Tesla ya está hecho, pero ponte a mover el Buscan de ese Tesla, ¿sabes? Y entonces nosotros estábamos con los portátiles intentando moverlo ahí. Y me acuerdo de estar una noche, la noche que lo conseguimos mover, que además venía el jefe y estaba cenando con Albert y esta gente, en plan rollo reunión de proyecto, en estado de emergencia porque el motor no se movía, y los ingenieros ahí con el motor, y estaba yo hablando por Skype y WhatsApp con un ingeniero de Estados Unidos, mientras en el mismo ordenador a la vez tenía todo como el código de busca y iba programando. Y el tío le compartía mi pantalla, no sé qué. Y al final logramos que se moviera y le mandaba vídeos. O sea, era una cosa como muy, muy loca, ¿sabes? Al final logramos que moviera y me acuerdo que movíamos el motor poniéndole las demandas de torque con el teclado, ¿sabes? Rollo 700 Nm, intro, ¡pum! Y el motor se ponía a parir. Y yo, hostia, páralo, que esto va a explotar. Muy loco todo. Pero bueno, también son anécdotas para contar y al final las locuras de estas son lo que cuentas a tus nietos, ¿no? Y al final Y yo doy conferencias de toda esta experiencia en gran parte porque fue una experiencia muy intensa, ¿no? Y la gente quiere escucharla y les interesa escucharla, más que en sí el Dakar, sino lo intenso de mi experiencia personal ahí en el Dakar. sí, porque así es, si es una competición cerrada, digamos, como la Fórmula E o como un rally, aunque sea también por terreno abierto, no es lo mismo buscarte tú, ¿no? Las castañas en un Dakar que te puedes perder, te puedes salir del mapa, te puedes tener una avería, está claro. Es una locura. Es una locura solo para millonarios locos. Ya te lo digo. Es muy loco lo del Dakar. La gente vive muy mal en el Dakar, vaya a sufrir. Esto es como si es una especie de sadomasoquismo, ¿sabes? La gente paga una millonada ahí para que le flagelen. Pero bueno, a la gente, yo qué sé, el sadomasoquismo le gusta, ¿sabes? Es muy, muy sadomasoquismo porque es una paliza tremenda. Tremenda. No es, mira, otra historia que pasó fue que yo al final del Dakar hablaba con Ariel Jatón, el dueño de Jatón Racing, o con esta gente y le decía, ellos son de Argentina, y Edu, y les decía, yo cuando acabe el Dakar me voy a ir a Bariloche, me voy a ir a no sé dónde, voy a hacerme un viaje aprovechando que estamos en Argentina. Estuve un mes y medio en Argentina y en Chile. Aprovechando, ya que estoy por aquí, me voy a bajar para abajo, Tierra de Fuego, y me dijeron, no irás.
Yo, ¿cómo que no iré? Pues voy a Argentina, aunque sea descanso unos días y me voy. Dice, no irás, estarás reventado. Y hombre, le decía, pero descanso unos días. Y me decían, no irás. Y tenían razón, no fui. ¿Por qué? Porque estás cansado, no es cansado, la palabra es reventado. Porque no es que estés cansado, es que estás enfermo cuando acabas el Dakar. Tienes que ir a tu casa a comer sopas y ir al médico. Es Sí, un nivel de paliza extremísimo. Días sin ir currando, estrés, adelgazan y, la gente. y No la sé. tensión de la carrera, ¿no? Al final es una tensión constante estar en un Dakar, Y ¿no? encima, por ejemplo, bueno, yo personalmente, pues acabé con úlceras un poco porque sentí un poco de tensión al final. Dentro del equipo de eléctricos, pues yo era el que en origen eligió las piezas, el que hizo el diseño del coche así conceptual, ¿sabes? Digamos que pues cada uno tenía su función, pues Alberto de Torres, que era el más electrónico, era el que estaba sesudo cuando estábamos montando eso y el que se curró todos los problemas de Buscan y estas cosas. Y mi función fue más la de origen, la que hago siempre, que es la del diseño más conceptual, ¿no? La de pues elegir el qué motor, elegir qué baterías, diseñar entre las baterías, cómo van a ser. Eso de las bandelitas también fue culpa mía. y claro, cuando el coche está en un estado tan crítico, joder, pues sientes la presión de coño, es que este coche, ¿sabes? Como que yo he elegido estos componentes, yo he diseñado lo que es la cosa global del coche, ¿no? Sientes la presión de, joder, esto si falla y se va el proyecto al garete, como que en una parte sientes la culpa, ¿no? O la culpa o la presión sobre tu nuca a ti personalmente, ¿no? Sí, yo creo que te hayas comido tú, por lo menos al ser el primero y el proyecto ya los otros, tanto si sale bien como si mal, la responsabilidad es tuya y claro, había que pasar también por ello, está claro. Claro, pues ten en cuenta que son 5 meses, con lo cual, joder, estás asumiendo una responsabilidad inasumible. La responsabilidad es de todos, también de Hatton Racing, de todas las partes, pero bueno, por la parte que a mí me tocaba, quizá yo no estaba tan acostumbrado a semejante responsabilidad, tan poco asumible, porque era muy imposible hacerlo en 5 meses. Y claro, pues hostia, a mí casi me superó, te diría, durante el Dakar. Yo lo pasé mal, de estrés, de cansancio, de todo. Con lo que nos tenemos que quedar de todo este proyecto es que se llevó a cabo en 2015, participó, cumplió 3 etapas, posteriormente ha cumplido más, al siguiente año cumplió más y quién sabe si a lo mejor veremos pronto un coche que acabe el Dakar, ¿no? No, Eléctrico. no, no, ya lo ha acabado. No, 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 lo ha acabado. El tercer año lo acabaron los Hatton Racing, ¿eh? Ya no, Al es tercer por año eso lo digo que no acabaron. sé si va a haber más coches eléctricos del Dakar, porque en realidad el primer coche con nosotros con Hatton hicimos y con Albert hicimos empezamos, digamos, hicimos el primer hito, que es participar en el Dakar, participar con 2 o 3 etapas, no salir solo. Ujú. Después Hatton Racing hizo 10 y después el tercer año ya acabaron el Dakar. Es un Sí, además presupuesto. he visto también que en las siguientes ediciones, una de ellas se cargó con energías renovables. ¿Sabes algo de esto? No, lo desconocía. Pensaba que era siempre con el generador. No lo Es sé. una información que encontré, pero la verdad que Me no sé parece muy cómo se las raro. apañarían. Me parece muy difícil, ¿eh? Ujú. Me parece más marketing que realidad. No voy Sí, a tirar piedras donde en la página de Acciona, donde dejaremos en la descripción para que veáis todo el proceso del coche, es donde lo he visto, por eso me extrañaba, quizás ¿no? sea real. O sea, me parece más marketing que realidad, pero puede ser posible, ¿eh? No lo sé, no desconozco ese dato. Ojalá, pero vamos, es muy difícil. Lo han hecho, enhorabuena, porque es muy difícil hacer eso. O sea, porque no sé cómo lo puedes hacer en el Dakar, al final placas solares. O bueno, quizás llevar un biodiesel. Puede ser, es una energía renovable el biodiesel, ¿eh? Ujú. Puede ser que. Y No lo sé, ya te lo consultaré y te lo digo. ve- Me ¿veis, informaré. ¿veis algún futuro en esto de, por ejemplo, de que en un futuro ya con el desarrollo de otras baterías o la carrera se puede hacer 100% con coches eléctricos y quitar del medio este motor de combustión o meter eléctricos en otra sección, por ejemplo, en las motos? ¿Veis futuro en esto? No. Perdona que sea tan tajante, pero tal y como es la carrera ahora mismo, es imposible hacerla con un eléctrico. Fíjate lo que era para nosotros, era cambiar la batería, es una locura. Tienes que gastarte muchísimo dinero. Y para las motos, pues sí, igual de imposible, casi te diría, un poquito menos. Pero es muy loco hacerlo con un eléctrico. Es que es como la carrera diseñada para todas las talones de Aquiles del eléctrico, ¿me entiendes? Ujú. Es en plan, todo mogollón de consumo, bajo peso tienes que tener, ¿sabes? Es como en contra del eléctrico total. Entonces, tal y como está diseñada es muy difícil.
hay que tener en cuenta que esto no quiere decir que el eléctrico no sea un coche válido, es que eso es una locura, simplemente. Es una situación súper extrema que nadie hace y que ningún coche necesita hacer, en realidad, ¿no? Sí. Pero entonces, si la carrera se la plantearan como eléctrico, pues la plantearían en otros términos, ¿me entiendes? Serían etapas más cortas, serían especiales más cortas, no sé, sería de otra manera. Lo que sí tendría sentido, tal y como es la carrera, es hidrógeno. Que al final no deja de ser un eléctrico de rango extendido con hidrógeno. No deja de ser lo mismo. Eso sí tendría sentido. Yo creo que eso podría triunfar. Lo que pasa es que, claro, esos coches son muy caros Está claro. y muy complejos. Pero el hidrógeno Sí. podría funcionar. O sea, porque sí daría la autonomía y sería como un eléctrico, pero que de rango extendido. Ya está. Es lo mismo de rango extendido, cero emisiones, claro. Nos quedamos con que no hagáis esto en casa. Si tenéis un Model X, un Kona parecido, no vayáis al Dakar, ¿eh? Aunque sean coches No, altos. claro, porque si habéis gastado esa pasta lo destruiréis. Tú sabes que los coches del Dakar son de usar y tirar, ¿no? Sí, Vas sí. al Dakar y lo tiras después. Esto hablando con una persona que le gusta mucho el tema de 4x4, el director de la revista Autoverde, Nacho Salvador, siempre viene a nuestro programa de COPE y nos habla de que siempre que le gustaría hacer una carrera o un Dakar, o él va mucho a África, ¿no?, a subir las dunas, le gustaría mucho probar una carrera de las que hace él con un coche eléctrico. Dice que le gustaría mucho y que tiene muchas ganas, porque dice que funcionan tan bien y que con esa potencia subirían tan bien las dunas que le gustaría la experiencia, pero no sabe, esto no lo sabe, y seguro que lo escuchará y a ver A qué nos ver, dice. no es, o sea, sí es posible ir con un coche eléctrico a las dunas, pero es que ir a las dunas o hacer off-road en plan hobby no es ir al Dakar, ¿me entiendes? No es hacer 1000 kilómetros al día, que es muy diferente, ¿sabes? Es que hacer 1000 kilómetros al día, no sé, yo creo que nadie los hace más que si vas al Dakar, porque es que no es que está en el límite de lo eléctrico, es que está en el límite de lo humanamente posible por el físico de una persona, ¿sabes? Está claro. Siempre vemos esas imágenes en la tele de el piloto, el copiloto que se bajan, que sacan la pala, que desentierra la rueda, que si ahora tiene una avería que intenta reparar. O sea, Coño, en el Dakar es más que una carrera. muere gente todos los años. Exactamente. Que ojo, muere gente. La gente te lo pasa por encima, pero es que hay un tío que muere. Ujú. Yo flipé mucho porque en nuestro Dakar murió un motorista y en verdad, tío, en otro tipo de entorno, pues joder, casi se pararía la carrera, ¿me entiendes? Si muere un tío en la Fórmula 1 igual de suspenden el Gran Premio. O todo el mundo va de luto, ¿sabes? Se monta un jaleo de la leche. Ahí no pasa nada. Se ha muerto, sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es que ya están como acostumbrados a que se muera gente. Sí, sí. Además que es una carrera que sabes a lo que vas. Es el hombre contra la naturaleza, está claro. Muy loco, muy loco, muy loco, la verdad. La verdad es que es una cosa muy loca, pero bueno. Y menos mal que ahora se hace, por ejemplo, también en la zona de Sudamérica. Si esta carrera, que creo que al final se llevó allí por el tema de terrorismo, entre otras cosas, Bueno, imaginaros también en con el tema del África. terrorismo, entre otras cosas, como el ganar más dinero, que en Argentina ganan, que en Sudamérica ganan más dinero. Y voy a hacer aquí una apuesta al sol, no tiene que ver con coche eléctrico. Yo apostaría a que el Dakar en un corto periodo de tiempo va a ser en Asia. En Asia. Sí, porque ahora se le está acabando el chollo. O sea, me refiero, de alguna manera van como gastando continentes, ¿no? Ahora mismo, bueno, si te fijas en Sudamérica también se le está acabando un poco el chollo. Este año, no sé si es solo en Perú, es solo en un país, o no sé en qué país es solo. Los países ya no quieren pagar, Ujú. ya pasan un poco del Dakar, ¿no? Y se fueron allá a Sudamérica porque, pues por un lado, porque había terrorismo, bla, 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 y por otro lado, porque había más mercado, es un sitio más seguro, y hay más público y hay más pasta. En la carrera pueden tener más helicópteros, mejor transporte por carretera, todo mejor para llevar todo el circo rodante del Dakar. Porque al final de campamento a campamento van con trailers por carretera y los coches van por las dunas, pero a unos kilómetros lejos va un camión, que puede ser 500 kilómetros. Va por otra carretera un camión y va de lado a lado. Y eso en Argentina es mucho más posible que en África. Y por tanto, el negocio es mucho más gordo en Argentina. Y ahora se les está acabando de alguna manera, parece como que va para abajo. Y yo pensaba, joder, pues ¿a dónde van a ir? Pues si todo el mundo habla de que los chinos se nos comen, por así decirlo, tontos serían si no se van a donde está el business y donde está Ujú. el negocio ahora, que es en Asia. Es mi apuesta. Yo pongo una apuesta más loca todavía, ya que es el Dakar la carrera más peligrosa y más difícil del mundo, y ya que están gastando continentes, vamos a ver un Dakar en la Antártida. Pero ahí no hay dinero, ahí no va por. Ten en cuenta que esto va por business. El Dakar, no me Está acuerdo claro. cuántos millones de euros genera, pero cientos de millones de euros. O sea, en un campamento del Dakar, a la entrada hay 14 helicópteros, ¿eh? Para que te hagas una idea de cómo va la cosa.
sea, no es una cosa. Tú Y hay imagínate... 5.000 vehículos inscritos de carreras y son 3.000 vehículos en total lo que se mueve. O sea, millones, cientos de millones de euros maneja el Dakar. ¿Te imaginas tu coche en el hielo? Bueno, pues el frío para las baterías de litio no es muy bueno, la verdad. Pero bueno, ya veremos si lo vemos. Si dentro de un tiempo está en Asia, podré decir, mirar la hemeroteca porque yo ya lo dije. Las apuntamos en nuestro podcast. Pues muchas gracias, Marcos, por haber estado con nosotros otra vez más, ¿no? Contándonos esas anécdotas tan interesantes, como ya estuviste la vez anterior. Y nada, ya sabes que esta es tu casa y cada vez que hagas un proyecto nuevo, que yo creo que te salen bastantes, ¿no? Ah, ya, Pues, pues esta es tu casa, ¿no? Cualquier cosa que nos quieras contar sobre la movilidad sostenible, ya cuentas con nosotros. ahora te adelanto que ahora estoy con temas de bicis. Y igual un día, si os puedo hablar, que ahora de momento es una cosa muy incipiente, os cuente cosas sobre bicis eléctricas y unos nuevos modelos de negocio que estamos montando. No te aburres, ¿eh? Desde luego. Pues como lo he dicho, muchas gracias. Y recordar, el primer coche que se llevó al Dakar en 2015 participó Marco Rupérez y una buena manera de lo que vamos a ver en las siguientes competiciones de eléctricos. Ya acabó 3 etapas, año a año va acabando más etapas y al final se ha visto que incluso un coche eléctrico en las condiciones más extremas también responde de aquella manera en un Dakar, pero también responde. Por lo tanto, también muy válido. Muchas gracias, Marcos, por haber estado con nosotros también esta A semana. vosotros por invitarme. Pues vamos con la pregunta de esta semana. De nuevo, un oyente nos ha escrito a podcast@pasateoeléctrico.es con una duda o consultas para que se respondamos en antena. Miguel, ¿cuál ha sido esta semana? Pues sí, nos escribe Tony Ortiz y nos pregunta, nos dice que ha visto que ha habido abundantes aguaceros, lluvias que han inundado medio país y nos pregunta, ¿sabéis si han hecho pruebas en situaciones donde el nivel de agua esté más crecido de lo normal, o sea, unos 30, 40, 50 centímetros, si el coche es capaz de soportar el agua? ¿Es esto un punto débil para los vehículos eléctricos? Pues sí y no. Te respondo. De hecho, en sistemas como el cargador, el módulo de potencia y batería son herméticas 100%, por lo tanto lo puedes sumergir en agua, que lo que es en la electrónica es imposible que penetre, claro. A lo mejor si descendemos a muchísimos metros, ahí ya por presión entra, pero claro, si te caes a un río no estamos hablando de eso. Y por supuesto es perfectamente seguro. Al final es como si te caes con un coche de combustión. Habrá sistemas que se rompan, pero por ejemplo la batería es hermética y no tiene por qué romperse. De hecho hay una persona en Estados Unidos que se dedica a comprar coches inundados Tesla y a piezas se va haciendo sus coches y la verdad que les salen bastante asequibles porque él sabe que son piezas muy herméticas como la batería y que eso no se daña y él simplemente comprando asientos y eso va teniendo ahí batería, va teniendo componentes y se hace coches hasta por $20.000. Por lo tanto, es un buen negocio porque hay mucho desconocimiento, pero no. De hecho, una de las pruebas en la presentación del Jaguar I-Pace era vadearlo por un río y se le ve el agua pues más arriba de la puerta. Así que no, ningún peligro, está todo preparado para ello. Y nos vamos a hacer una pequeña consulta también porque nos ha preguntado una persona que se llama Ginés también sobre el botón este que es obligatorio en Europa de llamada de emergencia a las autoridades cuando tenemos un choque o cuando tenemos una avería. Y claro, estaban obligados ya a partir del año pasado a ponerlo en todos los coches nuevos. Y nos preguntaba que dónde va a ir en el Model 3. Como tiene que ser un botón físico, yo creo que no se puede ocultar en las pantallas. Y claro, no vamos a responder algo que no sepamos ni a especular. Entonces, como no sabemos, nos preguntaba que dónde se va a ubicar ese botón, no lo sabemos. Lo más correcto sería o en la consola central, cerca de la pantalla, o al lado del botón de luces de emergencia que está en el techo, en este caso. A lo mejor sería la forma más normal de ponerlo, pero como no lo sabemos, tampoco queremos aventurarnos a decir algo que no sea cierto. Pero claro, queremos que tu consulta ha llegado, ¿eh? Y la hemos escuchado. Por supuesto, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier inquietud sobre el vehículo eléctrico o actualidad en este mundillo, nos podéis enviar vuestras preguntas a podcast@pasatealoeléctrico.es y nosotros las leeremos y os contestaremos aquí en directo. Pues sí, y vamos a hacer otro poco más de spam hoy, ¿no? Hoy se ha subido el podcast y podéis ir a mi canal también, a Electroshock,
porque hoy también se ha subido un vídeo sobre la segunda parte de la review de ese Kia Soul EV. En este caso me centro en el interior, o al detalle, y en el sistema multimedia, enseñándoos un poco. También tenéis el enlace al final del vídeo, al primer vídeo, donde doy un repaso al motor y al exterior. Y en próximos vídeos ya me centraré en consumos y en autonomía, un pequeño viaje, consumos a 120, 100. Así que os recomiendo que os paséis por ahí si queréis ver un coche asequible, con carga rápida y muy bueno, la verdad. Me ha resultado muy bueno. Al rico spam. Pues nada, Pues si Miguel. todos ahí al canal de David a ver el vídeo, hombre. Una cosa curiosa también que hemos dicho ya que antes de finalizar el programa en Twitter, muy importante ya hasta qué punto es importante tener followers, ¿no? Y en las redes sociales. Hay un restaurante que ha abierto en Milán que se llama It's Not a Sushi Bar o algo así, y en el cual depende de los followers que tengan los seguidores, pagas o no pagas. Y creo que es cada 2.000 seguidores te dan un plato gratis. Y si llegas a más de 100.000 seguidores, comes gratis. Así que ya, Saúl ya se está frotando las manos para ir siempre, porque va a comer gratis. Y yo, bueno, por lo menos algún plato sí me sale gratis. El otro día me escribió un comentario una persona en Twitter que me decía, bueno, no llego ni para el mantel yo. Pero bueno. No, oye, estas ideas de negocio, pues oye, son interesantes, ¿no? Que te Está bien, puedes está bien. comer gratis por poner unos tweets o unas fotos del restaurante. Está claro, te comes gratis, siempre y cuando luego lo pongas en redes sociales. Todo lleva un precio, ¿no? Digamos. Bueno, la verdad es que prefiero poner una fotito a luego que me cobren el plato. Estamos en la red tecnológica. Pues nada más, hasta la siguiente semana. Espero que os haya resultado ameno y que os haya gustado este podcast de esta semana. Hasta aquí David Montero, y recordad que nos podéis escuchar tanto en YouTube como en iVoox, como en Spotify, como en TuneIn y muy pronto en iTunes. Y bueno, hasta la semana que viene, Miguel. Hasta la semana que viene, David. Muchas gracias. Y pasaos al eléctrico. ¡Au!